En primer lugar, bueno, agradezco la copiosa biografía que se ha leído y tenemos la primera tarea de hacer una revisión de la biografía. Bueno, yo soy geógrafa de profesión y sí, también poeta, como la poesía es parte del ADN, ¿no? O sea, que eso casi no se escoge. Primero, quiero agradecer a mi querida hermana y compañera, la almiranta en jefa Carmen Meléndez, ministra del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, por haber hecho realidad uno de los sueños que juntas construimos en la primera reunión, en el primer encuentro de ministras y lideresas de la defensa en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Parte precisamente de la declaración, del documento que firmamos todas nosotras, fue la idea de hacer un segundo encuentro en Venezuela durante el primer semestre de este año, y ese sueño se ha cumplido. Nosotras las mujeres sabemos cómo se hacen cumplir los sueños. Y quiero agradecer por eso a nuestra querida compañera ministra, pero también agradecerle, yo diría que recojo el sentir de todas nosotras, ese cariño enorme, esa hospitalidad entrañable del hermano pueblo de Venezuela, de su gobierno y de todas las mujeres oficiales que nos han acompañado en estos días. Yo creo, le decía a Carmen, que la vara está muy alta para la organización del siguiente encuentro, así es que yo creo que realmente ha sido, y he escuchado con atención las intervenciones de todas las ponentes, realmente ha sido tremendamente enriquecedor. Y quiero utilizar el tiempo que tengo. Hay un texto escrito de manera colectiva, básicamente por el equipo que me acompaña y en particular por Gina Chávez, que es mi asesora en estos temas. Este texto va a estar a disposición, pero yo voy a usar los minutitos que tengo para hacer unas pocas reflexiones. Primera reflexión: ¿por qué como ministra de Defensa decidí hacer el primer encuentro de mujeres ministras y lideresas de la defensa? En ocasiones se cree que cuando las mujeres nos reunimos es algo peligroso, tremendamente peligroso, ¿no? Porque nos unimos para hacer fuerza y lograr algo, y cuando las mujeres nos proponemos lograr algo, por lo general lo conseguimos. Entonces genera tremenda preocupación. O lo segundo es pensar que es una decisión, en Ecuador tenemos una palabra perfecta, pero yo sé que eso no es comprendido, pero se dice novelería. En Ecuador decimos novelería. Aquí también se dice novelería, pero es como una especie de acto casi folclórico, ¿no? De que se reúnan las mujeres y debatan, y mejor si son mujeres uniformadas, y discutan y dialoguen, qué bonito, y la foto y todas mujeres, muy bonito. Pero en realidad la decisión que tomé de organizar este primer encuentro fue una decisión profundamente política y profundamente deliberada. Profundamente política en el sentido de que era urgente generar una plataforma, un espacio de debate, de discusión y de compromiso para comprender, conocer e intercambiar experiencias de la participación y el rol de las mujeres en el mundo militar y en el sector de la defensa. Eso, como digo, es una decisión política, no es una novelería. Ya voy a buscar una palabra que sea más universal, pero no es una improvisación, no es un tema de que es bonito, de que como soy una mujer ministra de la Defensa me siento en la obligación. Es una decisión política, y este momento de volvernos a reunir en el segundo encuentro creo que ha mostrado que fue una decisión acertada, porque lo que miramos, lo que discutimos en Guayaquil y lo que hemos visto ahora, vemos que incluso a nivel de la reflexión y del trabajo ha habido todo un proceso de maduración en la capacidad de comunicar nuestras experiencias, de compartir nuestros logros, de compartir también los desafíos que tenemos para el futuro. Y por eso pues creo que
es una decisión acertada, pero que será mucho más acertada, ¿cierto?, se convierte en un espacio permanente, ¿no?, de una plataforma en la que con la periodicidad que se decida, pues podamos reunirnos a evaluar, a valorar, a intercambiar y a enriquecer el trabajo de liderazgo y los procesos de toma de decisión en los que estamos inmersas nosotras, las lideresas en la defensa, las ministras, las oficiales, ¿no? Quiero luego, pues, de saludar a mi compañera ministra con esta introducción, también un abrazo cálido, caluroso, afectuoso de nuestro querido presidente Rafael Correa, que también, como el comandante eterno Hugo Chávez, es profundamente feminista, si no, no estaría quizá yo aquí sentada. Y también, pues, aprovechar para darles un abrazo público a mis queridas compañeras militares ecuatorianas que forman parte de la delegación de Ecuador, a la comandante Zoila Valencia de la Armada Ecuatoriana, a la mayor Mónica Álava de la Fuerza Terrestre del Ecuador, a la capitán Patricia Albuja y a la capitán Soledad Benalcázar, que también nos acompañan. Y parte fundamental de nuestra delegación también, María Augusta Calle, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Ecuador. Una maravillosa compañera que también, pues, ha acompañado todo este proceso. Básicamente, como les decía, hay todo un texto elaborado, pero yo voy a hacer muy pocos comentarios porque este es el último panel y creo que lo más importante es que podamos discutir, responder a preguntas. Voy a hacer un paso rápido sobre 4 aspectos. Primero, la situación actual, y en eso me relevo porque ayer tuvimos una excelente presentación de Verónica, la delegada de Chile, y de nuestra queridísima compañera Michelle Bachelet, presidenta de esa hermana república maravillosa. Ella hizo, pues, una presentación de la situación geopolítica, de qué es lo que estamos viviendo. No creo que podamos entender el rol de las mujeres en el mundo y la institución militar si no entendemos lo que está pasando en el contexto mundial, pero quizá algunos ejemplos, algunos temas que creo que es importante que analicemos. Luego, una reflexión del mundo, yo le llamo el mundo de las paradojas en el que vivimos ahora. Luego, responder al título del panel muy brevemente, cuál es el rol de las mujeres y de las mujeres militares en la construcción de la cultura de paz, y algunas ideas de cómo mirar hacia el futuro. Creo que eso es fundamental, es decir, el compromiso nuestro es recordar el pasado. He visto con enorme emoción cómo cada una de las ponentes, pues, recorría la historia con fotografías, con nombres, con apellidos de aquellas mujeres que han cambiado la historia, que han luchado, que han combatido en las calles, que han logrado y forjado revoluciones, que han transformado el mundo. Pero normalmente y antes esas mujeres estaban en el olvido, nadie sabía sus nombres y apellidos, nadie las conocía. Sabíamos mucho más los nombres de nuestros héroes varones, sus nombres, sus apellidos, sus biografías, pero ahora pienso que en este periodo ganado, en esta década ganada, como decía la compañera representante de la Argentina, el recuperar los nombres y apellidos, quiénes son, sus fotografías, sus luchas, creo que es tremendamente enriquecedor y alentador para las luchas cotidianas que nosotras libramos ahora. Simplemente recordarles que en el encuentro de Guayaquil tuvimos la presencia ya de 13 países. Aquí ha habido una multiplicación de presencias, ha habido la maravillosa presencia de hermanas y compañeras de otros continentes, ¿no? Tenemos la presencia de una delegación de Sudáfrica, de la viceministra de Rusia, de países que no estuvieron presentes en Ecuador todavía, pero está Guyana, están otros países aquí, eso nos alegra muchísimo.
les decía, bueno, voy a empezar haciendo algunas referencias sobre el mundo en el que estamos viviendo ahora. ¿Qué ha pasado desde octubre del 2013? Porque ahí, en esa fecha, nos reunimos. Y ya han pasado muchas cosas en el mundo. En particular, yo pienso que hemos visto un proceso de agudización y profundización de la crisis económica que vive el planeta, que no es una crisis aritmética de que tenemos menos recursos y que tenemos problemas de empleo y que tenemos problemas fiscales. No se trata de un problema aritmético, se trata de un problema crítico del modelo económico de nuestras sociedades. Se trata de que la economía de la especulación ha sobrepasado la economía real, y se trata de que los modelos económicos que se afincan y se basan en la máxima rentabilidad y la máxima ganancia olvidan ciertas cosas fundamentales, olvidan que somos los seres humanos los que debemos estar en el centro de la sociedad y no el capital. Se olvidan, por ejemplo, de que cuando hay procesos de estrechez en la economía, lo que menos se puede sacrificar es el talento humano, los derechos laborales de las personas, los derechos de la naturaleza, la sostenibilidad ambiental, y lo que tampoco se puede sacrificar es las relaciones éticas entre las sociedades, entre los seres humanos y entre las regiones. Así es que con impresión hemos estado mirando la literatura última que hablan incluso de que los Estados Unidos de Norteamérica, la potencia mundial por excelencia, se encamina hacia un proceso de bancarrota, y eso es una cita textual de Richard Murdoch, no estoy haciendo esto. Y claro, en este mundo donde la economía de la especulación, o sea, las de las bolsas de valores, etcétera, ha sobrepasado la economía real, lo que ocurre es que empieza a haber una mayor tensión, una mayor demanda y un mayor conflicto sobre los recursos naturales estratégicos. Y eso tampoco es ya lo dijo Verónica ayer. Hay una presión creciente sobre recursos estratégicos, y curiosamente, si vemos la distribución geográfica de dónde se encuentran los recursos naturales estratégicos, como el agua, como los recursos genéticos, como el gas, como el petróleo, en la mayoría de los casos están en el hemisferio sur, están en nuestros países. Entonces, la lucha por la conquista y el control de esos recursos estratégicos es un tema que nos debe preocupar profundamente, y debemos estar preparados. Por eso me gustó tanto ese enfoque de la seguridad integral que compartió con nosotros la delegada de Cuba. Nosotros estamos trabajando en algo muy similar, es decir, con la expresión soberanía. Y le hemos puesto una letra S a la palabra soberanía. Hablamos de la defensa de las soberanías en nuestra nueva agenda política de la defensa. Las soberanías en plural involucran el derecho y el deber de un pueblo de defender sus recursos estratégicos y tomar las decisiones sobre su uso, su administración de manera soberana y sin ningún tutelaje. Hablamos de la soberanía del conocimiento, de la soberanía tecnológica, hablamos de la soberanía ecológica, de la soberanía alimentaria, es decir, del cuidado de todos los bienes y los recursos estratégicos que permitan a nuestros pueblos vivir con dignidad. Como dirían en Bolivia, vivir bien, como diríamos en Ecuador, el summa causai o el buen vivir. Otro tema importante en este contexto me parece que es la emergencia muy poderosa de este grupo de países llamados los BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Qué bueno que tuvimos delegados de esos países, 3 países delegados en este encuentro, que adoptan un rol protagónico y estratégico en la nueva geopolítica planetaria. No solamente a nivel económico, pero a nivel de las industrias de la defensa y de sus capacidades de responder
a la nueva geopolítica del conflicto y de la guerra a nivel mundial. Eso es muy importante porque estamos hablando de un sistema de multipolaridad en el sector de la defensa y la seguridad que desconcentra el poder de la defensa y el poder militar hacia otros países y ventajosamente países que están en el hemisferio sur. Esto se contrapone así, con el rol de ciertos medios de comunicación privada, donde hay una confusión, y no voy a adentrarme mucho en esto, pero hay que prestarle mucha atención a cuál es el rol de los medios de comunicación privados a nivel mundial, cuáles son los intereses que reflejan y representan, qué significa, cuál es el rol de los medios de comunicación privado, por ejemplo, en las amenazas y los procesos de desestabilización, hablando de nuestra región, a los regímenes democráticos progresistas de América Latina, ¿no? Y yo diría que algunos ejemplos de esta naturaleza nos llevan a pensar en este mundo de paradojas en el que vivimos y cómo nos insertamos nosotras las mujeres en ese mundo de paradojas. Yo digo, siempre reflexiono y digo, ¿cómo puede ser? Vivimos quizá en un momento histórico donde la revolución tecnológica y del conocimiento ha sido lo más potente. Esa tecnología, ese conocimiento que tenemos, y esto no lo invento yo, lo dicen varios estudiosos, esa creciente sofisticación tecnológica nos permitiría aquí y ahora producir todos los alimentos que necesitamos a nivel planetario, nos permitiría producir todas las medicinas que necesitamos en el planeta, resolver las necesidades materiales de cada hombre, mujer, niño y niña que habita en el planeta Tierra. Pero, curiosamente, la pobreza y la exclusión persisten y las brechas de desigualdad están creciendo en el mundo. Vemos polos de pobreza extrema en países como Estados Unidos y en varios países europeos que tienen niveles de desempleo superiores al 20 y al 25% en este momento. Y esa misma sofisticación tecnológica que nos permitiría resolver todos los problemas, todo el déficit material de los seres humanos en el planeta, esa misma tecnología es destinada para producir armas de destrucción masiva, para producir drones que están matando todos los días a civiles, a mujeres y niños alrededor del planeta. Esa misma tecnología, esa misma revolución postindustrial de la sofisticación tecnológica es la que está causando el cambio climático, es la que ha generado una economía desigual en la producción de gases de efecto invernadero y que nosotros seamos quienes somos las principales víctimas de los desajustes climáticos por efecto de esta, digamos, sofisticada revolución tecnológica. Si no, miremos lo que está pasando en Afganistán en estos días, que pasaron en Irak, el tema de Siria, los temas de Ucrania, y sabemos bien que el interés en Ucrania es un interés en el gas y en el gasoducto, que tiene que ver eso con los recursos estratégicos y la matriz energética del planeta. Entonces, por eso siempre digo yo, vivimos el mundo de las paradojas. Asimismo, a nivel tecnológico, se han derrumbado las barreras por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nunca antes hemos estado más conectados, nunca antes hemos podido de manera inmediata vernos con una persona que esté en China o en Japón o en Sarajevo o en cualquier lado del mundo, pues la tecnología de la información y la comunicación ha roto las barreras de la separación entre los seres humanos. Pero esas mismas tecnologías están siendo utilizadas para el ciberespionaje y para vulnerar la seguridad de nuestros estados y el derecho a la privacidad que tenemos las personas. Y sabemos que eso obviamente es un acto ilegal e ilegítimo,
muchos de nuestros mandatarios, de nuestros ciudadanos, están siendo permanentemente espiados y controlados utilizando esas sofisticadas tecnologías de la información y de la comunicación. Otra de las paradojas es que el mundo, nosotros nos hemos organizado para poder procesar los conflictos de la humanidad a través de un sistema multilateral. Ese sistema multilateral, que es el sistema de las Naciones Unidas, con su Carta Constitutiva, fue un producto, recordaremos, de la Segunda Guerra Mundial. Dijimos, necesitamos una gran institución paraguas que nos ayude a procesar las dificultades que tenemos a través del diálogo, a través del trabajo diplomático, a través del procesamiento de los disensos. Y es un aparato, es un paraguas donde cada país tiene un voto y donde aparentemente todos deberíamos ser iguales. Pero ese aparato multilateral, ese sistema de las Naciones Unidas, ha revelado ser absolutamente ineficaz para resolver los grandes problemas de la humanidad. Pongamos cualquier ejemplo. Pongamos el ejemplo del cambio climático, pongamos el ejemplo de la violencia contra las mujeres, pongamos el ejemplo de las famosas guerras preventivas o las guerras integrales o las guerras blandas o como se llamen, o la directa intervención militar unilateral en ciertos países. Entonces, este sistema tampoco ha dado los resultados que se esperaban y para lo cual la propia humanidad, nuestras sociedades decidieron establecer. Entonces, yo creo que es en este escenario, que es un escenario, solo he dado algunos brochazos, hay muchos más elementos para entender este mundo de las paradojas. ¿Cuál es el rol que tienen nuestras Fuerzas Armadas, que tenemos las mujeres que trabajamos en el sector de la defensa? Me olvidaba de decir que en la reunión de Ecuador tuvimos la presencia de varias mujeres académicas que están trabajando estos temas y tuvimos el acompañamiento de organizaciones. Me dicen que me faltan 5 minutos y está empezando. Pero bueno, ahí vamos a resolver rápidamente. Pero les decía que, o sea, el tema de la defensa y el tema del rol de las mujeres en el sector de la defensa no es un tema solamente militar, es un tema de la sociedad. Ninguna transformación, ningún cambio ocurre en el vacío. Esto es muy importante. Nosotros veíamos esa experiencia maravillosa de Cuba, veíamos esa potente experiencia de Argentina, lo que está pasando con la creciente incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas. Eso ocurre en contextos en contextos políticos que son favorables al reconocimiento de los derechos de las mujeres y a la legitimación de las luchas de las mujeres por tener roles de conducción y liderazgo en ciertos espacios, le hace, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. ¿No? Digo, esto es parte de contextos sociales y políticos particulares. El ejemplo de Cuba no habría tenido lugar sin el proceso revolucionario cubano. Lo que está pasando en Argentina no habría tenido lugar sin ese maravilloso periodo de profundización democrática que inició con el gran prócer también de América Latina, Néstor Kirchner, y ahora con la presidenta. En Ecuador, por ejemplo, nosotros yo tenía una gran emoción cuando escuchaba el 30% de mujeres en Fuerzas Armadas, el 18%, el 20%. Les tengo que compartir cuál es el porcentaje de mujeres militares en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. No llegamos al 3%. Mal hecho. Y lo digo a viva voz para saber el gran reto que tenemos por delante. Pero, hablando del gran contexto, en cambio, la participación política de las mujeres en el Ecuador desde el proceso de la Revolución Ciudadana en el 2007 se ha multiplicado en todas las esferas. Tenemos marcos legales adecuados, una nueva constitución. Por ejemplo, les doy algún ejemplo, mujeres en el Parlamento pasamos del 6.1% al 96%, al 32.3% en el 2009 y ahora al 40.15% en el año 2013.
La Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 42% mujeres. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nosotros tenemos 5 poderes del Estado en Ecuador, el 51.1% de mujeres. Del Consejo Nacional Electoral, 40% de mujeres. Y la participación de mujeres en el gabinete presidencial oscila entre el 30 y el 40%. Entonces, digo, ninguna lucha, ningún proceso de transformación institucional ocurre en el vacío. Todos nuestros países han pasado por procesos de revolución, algunos de revolución armada, otros de revolución en paz y en democracia, como han sido los casos de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, y creo que hay que hacer una reflexión al respecto. Quisiera, en estos pocos minutitos que me quedan, hablar rápidamente del tema del rol de las mujeres en la construcción de la cultura de paz. Y ahí nosotros tenemos un mandato, el mandato de la CELAC, la Proclama de la Paz, que firmaron nuestros presidentes en enero del 2014. Básicamente, esa declaración señala, manda, ¿no?, que América Latina y el Caribe debe ser una región de paz. Pero en eso tenemos una claridad absoluta, al menos desde el Ecuador y en nuestro proyecto político. No hay una cultura de paz posible, no hay paz posible si no combatimos el principal flagelo, que es la desigualdad, que es la pobreza y que es la exclusión. Una cultura de paz no se decreta, no se escribe en un papel, sino que se construye en el cotidiano, se construye a través de las políticas públicas, a través de los esfuerzos de acción afirmativa, por la igualdad de las mujeres, por la igualdad y la inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas en nuestros países, por la reducción de las brechas de desigualdad, por el combate a la pobreza. Es así como se construye verdaderamente la cultura de paz. Esto pasa también por entender la defensa como un bien público. Nosotros acabamos de presentar la nueva agenda política de la defensa, donde ubicamos el concepto de la defensa como un bien público. ¿Qué quiere decir la defensa como un bien público? Quiere decir lo que ya estamos haciendo en muchos de nuestros países. La defensa como una responsabilidad de nuestros pueblos, como una responsabilidad compartida entre la institución militar y la ciudadanía. La ciudadanía consciente y presta a defender la dignidad, la soberanía de nuestros países. Es en función de esta idea de la defensa como bien público donde el rol de las mujeres quizá toma un rol protagónico, de las mujeres militares, pero también de las mujeres civiles. Es decir, que para nosotros la construcción de la paz es un proceso de construcción social y política integral, cuyo resultado es construir sociedades equitativas, libres de violencia, libres de pobreza y basadas en la igualdad y en la inclusión. Esto puede ser parte de una retórica a veces ingenua. Nosotros no estamos desconociendo ese escenario de riesgos y amenazas que enfrenta nuestra región y que enfrentamos a nivel mundial. Nuevamente aquí yo pienso que esa reinterpretación de la palabra soberanía es muy, muy importante, porque la soberanía no está reñida con los procesos de integración regional. Por el contrario, la soberanía tiene sentido en la medida en la que se articula a una defensa estratégica de nuestros bienes, de nuestro capital, incluso de nuestro capital simbólico, ¿no? El capital, la defensa de nuestro capital simbólico, de nuestra memoria, de nuestra historia, es también aquí fundamental. Y aquí el rol de las mujeres también es determinante. En este sentido, si bien he sido una militante por los derechos de las mujeres, yo pienso que no hay que caer en esencialismos. No hay que decir nosotras, las mujeres, por naturaleza, promovemos la paz y somos defensoras de la paz. Aquí también el componente político-ideológico es muy importante. Tenemos ejemplos en la historia, como Margaret Thatcher, por ejemplo, y
ese emblemático momento histórico de la invasión a las Malvinas Argentinas. Fue una mujer la que hizo eso. Recordarán también a la emblemática Condoleezza Rice, actora de varias formas de intervención unilateral y de promoción de la industria de la guerra. Entonces tampoco nosotras las mujeres, como defensoras de la paz, tenemos que tener una plena conciencia de en qué andarivel estamos militando. Ahí sí la palabra militando, que es el origen semiótico de la palabra militar y del rol que tienen las mujeres militares en la construcción de la paz. Es decir, la construcción de la paz también pasa por una decisión política deliberada. No me voy a alargar más, tengo un montón de páginas. Esto algún momento quedará escrito, pero simplemente quisiera terminar diciendo quizá algunas cosas, ¿no? ¿Cómo mirar al futuro? Quizá en la última idea lo importante es saber que nosotras, las mujeres, no por nuestras condiciones de mujeres somos vehículos de la paz, somos generadoras de paz de manera natural, o que eso está en nuestro ADN. Eso es una construcción social y política. Es una opción política, pero también es una opción de vida. Nosotras y ustedes, las mujeres militares, ¿cuál es la opción de vida que toman cuando se visten el uniforme? Porque el uniforme es algo que se ve por fuera, pero básicamente en mi experiencia de trabajo, de visita a las unidades militares, de contacto permanente y cotidiano con las mujeres militares, me doy cuenta que el uniforme realmente se lleva en el espíritu y se lleva en el corazón. Entonces, ese uniforme que visten y que ahora yo siento que he visto también, ¿cuál es la opción de vida que tiene una mujer militar? En general yo pienso que lo que nos acoge aquí, lo que nos reúne, es que estamos militando por fortalecer y construir una verdadera cultura de paz y que somos actoras deliberantes y determinantes en la construcción de sociedades más justas, más incluyentes, más libres de violencia. La palabra violencia aquí también es fundamental. La violencia no solamente se ve en las guerras preventivas, en las guerras de intervención, en las guerras blandas. La violencia también es una manifestación de los desajustes estructurales de nuestras sociedades. Mientras más desigual e inequitativa es una sociedad, es más violenta. La violencia no solamente está en las armas, la violencia está en la cultura y en el comportamiento de las sociedades. Entonces nosotras y ustedes, las mujeres que llevan el uniforme en el corazón, también tenemos que ser agentes y actoras de procesos de combate sistemático a todas las formas de violencia y de agresión, incluidas las formas de violencia y agresión, y en particular violencia y agresión contra las mujeres. Las guerras, y he escrito algunos poemas hablando del tema de la poesía, algunos poemas sobre lo que deja la guerra y lo que significa la guerra, ¿no? Y creo que eso también nosotros tenemos que tener conciencia plena de aquello, sin ingenuidad, sabiendo que debemos estar siempre listas para defender lo que es nuestro, para defender patriótica y heroicamente la integridad de nuestros territorios y la dignidad de nuestros pueblos, pero con ese gran telón de fondo que es la búsqueda profunda de una cultura de paz. La paz no es ausencia de guerra, no es ausencia de conflicto, la paz es una construcción social integral que nos debe comprometer a todas. Y ahora mirando al futuro, y esos 5 minutos ya creo que se han hecho 10, mirando al futuro, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos depara el futuro, ¿no? Yo pienso que, y esto lo asumo como ministra de la Defensa de Ecuador, la responsabilidad de transformar las herramientas que hemos generado en prácticas institucionales cotidianas. Creo que todos nuestros países, y he visto con gran alegría, el reglamento tal, el decreto tal, la ley tal, el acuerdo ministerial tal, y me encanta ese acuerdo ministerial de Brasil
mi querido compañero Celso Amorín. En la última reunión que tuvimos le decía: Celso, tienes que hacer algo de esto por las mujeres militares, y me alegra que en abril del 2014 pues ya hay una directiva. Es decir, todo esas herramientas que tenemos, ese gran andamiaje institucional que hemos generado, pero que nadie nos ha regalado. O sea, estoy segura que en nuestros países nadie les golpeó la puerta y le dijo a ver, mi capitán, a ver, mi teniente, le voy a entregar este reglamento, este decreto, este acuerdo para promover, fomentar y legitimar la igualdad de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Nadie nos regaló. En la historia a las mujeres nadie nos ha regalado nada. Nosotros hemos luchado por cada cosa que ahora tenemos en esta década ganada, como diría nuestra compañera y hermana argentina. Entonces, primer reto, hacer que todo este set de herramientas que tenemos pueda realmente servir para transformar la cultura institucional, para crear prácticas transformadoras de los hombres y mujeres que están en las filas militares. En marzo del 2013, yo presenté una política de igualdad de género para de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Claro, hay un papel muy bonito, incluso un documento muy lindo, pero créanme que hacer que eso se haga cuerpo y carne del mando militar, que eso sea parte de las prácticas cotidianas de la institución militar, es quizá lo más complicado. Escuché con atención e interés el tema de las, ¿cómo se llama?, veedurías, de los observatorios, de las direcciones especializadas, de los consejos. Todo eso es fundamental porque tenemos que institucionalizar la responsabilidad sobre la igualdad de género en Fuerzas Armadas. Pero el reto mayor es cambiar la cultura institucional, y eso no se hace por decreto, eso no se hace por reglamento, eso se hace cambiando el corazón de los líderes militares, de los mandos militares y de la sociedad entera. O sea que tenemos todavía un camino que recorrer y una lucha que continuar. Básicamente, yo creo que el segundo reto es hacer que cada mujer militar sea una verdadera militante por la igualdad. Y aquí uno dice, bueno, sí, tenemos la política, bueno, pero hay estos problemas. Nosotros tenemos serios problemas que yo sé que compartimos con temas de acoso sexual, temas de discriminación, temas realmente duros incluso de decir en esta mesa. Cada mujer militar tiene que ser una militante por la igualdad de género y utilizar los canales institucionales que tenemos para construir instituciones militares realmente afincadas en la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres militares. Y aquí de pronto a ustedes que lo han vivido dirán, pucha, esta ministra es como si inventara la pólvora, esto ya lo sabemos, lo hemos vivido 30 años, 25 años, 15 años. Pero créanme que cuando fui designada ministra de la Defensa, lo primero que hice es visitar las unidades militares y mirar cómo viven las mujeres en las unidades. La responsabilidad no solamente en tener una política de acción afirmativa, de igualdad de oportunidades profesionales, pasa, por ejemplo, por las facilidades en la infraestructura militar. Tal vez en el Ecuador estemos en la época de piedra, pero en la era de la prehistoria, pero nuestra infraestructura militar no está adaptada para el bienestar de las mujeres. Cosas tan básicas y simples como eso. El derecho de la mujer militar a la familia y a la maternidad. Es verdad que las mujeres no tenemos como función única la maternidad, pero es un rol y un derecho fundamental de las mujeres militares. Decía la compañera de México, no queremos un tratamiento especial, no queremos ningún tipo de dádiva o de privilegio, pero el derecho a la maternidad tiene que ser un derecho respetado y fundamental para las mujeres militares. Y yo pienso que quizá el tercero, ya no me acuerdo, o cuarto desafío futuro que tenemos es mantener este espacio, esta plataforma, este lugar para poder compartir
nuestras mejores prácticas, nuestros desafíos, nuestros compromisos como lideresas en la defensa. Esto no es una reunión folclórica, ni un detallito, ni un adorno, es un compromiso político el que estamos asumiendo. Político en el sentido más amplio del término político, con nuestras diferencias. Entendemos muy bien que cada pueblo escoge su destino, su modelo político, su modelo económico, decide cómo quiere institucionalizar a sus Fuerzas Armadas. Pero el compromiso político del que estoy hablando es un compromiso político por la construcción de sociedades de paz y por la construcción de instituciones militares que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades a las mujeres en la más amplia y profunda dimensión. Y el compromiso mayor es el cambio de las culturas institucionales de los lugares en donde venimos. Cada una de ustedes, cada una de nosotras, pues tenemos ese compromiso futuro. Cada una como militante de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género en la institución militar. Yo simplemente quiero ahora concluir de nuevo agradeciendo la maravillosa hospitalidad de nuestra querida compañera ministra de Defensa de Venezuela, y también recordando a nuestros mayores, a nuestros héroes y heroínas, recordando lo que nos hizo recordar Carmen ayer, recordando a Simón Bolívar, recordando al comandante eterno Hugo Chávez Frías, que es un comandante de América Latina y del mundo entero, no solamente de Venezuela, y a todas las mujeres que, como la generala Manuela Sáenz, están haciendo que las nuevas generaciones recuperen la memoria. Manuela Sáenz, Josefa Sánchez, Juana Ramírez, todas aquellas mujeres que han luchado y abierto el camino para ahora nosotras. Y todos los miles y miles y miles de mujeres sin nombre y apellido, aquellas mujeres anónimas que han venido antes que nosotros a abrir las puertas, abrir las ventanas y hacer que tengamos ese compromiso ineludible de luchar por un mundo de paz, por un mundo mejor y por un mundo de igualdad de oportunidades para nosotras. Muchas gracias.